Buenas noches. Miss, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les fue? Buenas Bien, noches, Miss. profesora. ¿Cuál es el ánimo de hoy día? Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buen ánimo, Miss. Bienvenida. Muy buenas noches. Mis buenas noches. Buenas noches, Gisela. Buenas noches. Hoy día estamos primero. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Miss. Buenas noches, profesora. Profesora Reina, buenas noches. A ver, vamos a comprobar ahora el audio. Para ver si me escuchan o no me escuchan. O está bajito. Se está escuchando bajito, Miss. Bajito, está bien bajito, Miss. ¿Y ahora? Ahora sí, Miss. Ahora sí. Bueno, claro que sí, ahora sí. Es que estaba ya pidiéndoles permiso para ingresar y todo eso, ¿no? Bien, hoy día vamos a hacer una nueva sesión. Espero que cada una de las sesiones que vamos haciendo sea de su interés, ¿sí? Aprendan cosas nuevas, que pongan en práctica, ¿no? Y eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo importante, que pongamos en práctica. Entonces, el curso que nosotros estamos realizando es para poner en práctica, no es para anotar en el cuaderno y luego para mi examen final, no, no es para eso, es para poner en práctica, ¿ya? Entonces, por eso, generalmente en este curso, las actividades o las tareas que se dejan van a ser videos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos verles hablar, a ver cómo se están expresando. ¿Ya? Listo. Vamos a empezar el día de hoy. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar. Listo, chicas. Mis buenas noches. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Miss. Buenas noches. A ver, aquí voy a responder algunos chats. A ver, están haciendo en el chat, están haciendo preguntas. Sí, Miss, para subir el video no hablan Sí. en la plataforma, Miss. A ver, vamos a consultar, a ver. Todavía no han habilitado, Miss. Entonces, Todavía no han habilitado. ¿Y ya cuántas tareas van? ¿Dos, tres? Mis buenas dos, noches, son dos Miss. tareas. Dos tareas, Miss, que falta enviar. Dos videos. Pero O videos, falta ¿no? enviar, Miss. No, todavía lo han subido. No, Miss. No, Los Miss, estoy porque no está en la enviando plataforma todavía. todavía. Ya seguro nos van a avisar, pero ustedes tengan listo su trabajo, nos avisan y al toque ¡fua! Lo suben. Sí, Miss, Sí, está ahí. Miss, Ya está listo. Ya está listo, Miss. Solo falta enviar a la plataforma. A la plataforma, ¿no? Muy bien. ¡Uy! ¿Y quién me ha puesto su... Qué bonito ese perrito. ¿Quién nos ha puesto? Alguien nos ha puesto, ¿no? Nos está, creo, como dicen, nos está chuponeando. Sí, Miss. Bien, bien chicas, hoy día nuevamente vamos a hacer otra sesión con respecto a lo que es la comunicación oral. La vez pasada hemos trabajado los géneros discursivos, ¿no? Toda nuestra vida, dice, nuestro quehacer diario, hay diferentes géneros discursivos, ¿verdad? Generalmente nosotros decíamos, ¿cuáles son tipos de texto? Y nos vamos solamente al descriptivo, al narrativo, ¿no? Pero sin embargo ahora hemos visto que hay una variedad de textos
teniendo en cuenta el propósito comunicativo, teniendo en cuenta el contexto comunicativo, ¿no? O sea, la intencionalidad de lo que queremos hacer. ¿Y por qué se caracteriza? ¿Y por qué decimos que hay diversos géneros? ¿Por qué? Porque los vamos a ir agrupando de acuerdo a sus características, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay textos, por decir, narrativos, o por la intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a ver en el campo de las ciencias qué tipo de textos tenemos, ¿no? En el campo en el campo del periodismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de texto tenemos en el campo del periodismo? Entonces, de acuerdo a eso, hay una variedad de textos. Nuestra vida está lleno de textos, ¿no? De textos de género, de diferentes géneros, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que son los géneros discursivos orales. O sea, lo que a nosotros nos interesa. Vamos a ver qué géneros discursivos nosotros de repente sin saber utilizamos en el día a día, en nuestras prácticas en la escuela, en nuestra vida en la comunidad, ¿no? Nosotros ya vamos haciendo uso de esos géneros. Sin embargo, a veces no los conocemos como tal, sino simplemente es pues de nuestro quehacer diario, ¿no? Sin embargo, toda la lengua, todo el lenguaje está inmerso dentro de una estructura gramatical, está dentro de una situación comunicativa, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso los especialistas van caracterizando, van separando, ¿no? Entonces, hoy día lo que vamos a ver es el género discursivo oral, ¿ya? Espero que sea de su interés. Listo. Ahí está. Ese es lo que vamos a trabajar, el género discursivo oral, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería para ustedes. Cuando ustedes les dicen, miren chicas, miren Mari, Liz, Gladys, ¿no? Les dicen, van a salir a hacer por decir, van a exponer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sienten ustedes? A ver, ¿qué sienten cuando alguien les dice, ¿saben qué van a exponer? Te toca a ti, Mari, te toca exponer. ¿Qué sientes tú, Mari, cuando a ti te toca eso? Te dicen, ¿no? Cuando te tocó, no te tocó a ti. A ver, Mari, ¿qué dices? ¿Qué haces? Muy buenas noches. Buenas noches. No lo escuché muy bien, Miss, entrecortado lo escucho, dígame. Ya. Mira, lo que yo digo, no, te dicen, Mari, en tu trabajo o donde tú estás laborando de repente o en el espacio donde estás compartiendo con algún grupo, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué, Mari? Tú vas a salir a exponer en lo que estamos haciendo. Tú te vas a enfrentar. ¿Qué sientes? Primeramente, me paro, me siento nerviosa, Miss, Ah, porque muy nerviosa porque, bueno, salgo adelante, ¿no? A exponer y no sé cómo explicar o de repente no conozco a nadie y siento ese nervio, esa vergüenza, ¿no? esa vergüenza tenemos, ¿no, Mari? Muy bien. Claro, Mari, ¿qué Miss. es tu apellido? Mari Cernaque Chuna. Cernaqué. Cernaque Chuna. Listo, Mari. Gracias, Misita. Gracias, Mari, gracias.
A ver, vamos a ver a Miriam Nalbarte. Miriam Nalbarte. A ver. Miss, así casi igual de la misma compañera, como dice. ¿No? La verdad, en este caso mío, a mí cuando me toca exponer en este preciso momento cuando estoy hablando, siento una emoción y a la vez también es un placer porque me alegra contestar algo y a la vez si contesto bien, más aún. Y si no, aprendo cuando usted me corrige u otra persona, ¿no? Es una Ya. emoción, ¿no? Es un placer, nerviosismo, pero también a la vez, cuando sé mi tema, seguridad. Seguridad, ¿no? O sea, ahí va uno de los trucos, ¿no? Para sentirse seguros, tenemos que dominar el tema, porque si no dominamos el tema, cualquier rato, Juan, podemos bajar nuestro telón, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que sentimos, ¿no? Pero aquí hemos exagerado un poquito. Dice. Un temor universal. Miedo al ridículo. Porque no tenemos confianza en nosotros mismos, ¿no? De repente no tenemos esa práctica de salir a hablar en público, desde la escuela no nos han permitido hablar, porque en la escuela generalmente lo que hacen es callarnos la boca, ¿no? O los adultos, cuando somos niños, los adultos nos dicen, tú te calles, tú no opinas, ¿no? Tu opinión no vale, ¿no? Entonces, nosotros vamos eso asumiendo como tal, y cuando nos queremos enfrentar como adultos, queremos enfrentarnos en esta situación, estamos en esta situación, entonces tenemos miedo, ¿no es cierto? Gladys, ¿tú qué opinas? Gladys Vivar, ¿tú qué opinas? Sí, sentimos ese temor, ¿no? Como a veces, muy poco, a veces exponemos, hablamos, sentimos miedo, temor, nerviosismo, pero poco a poco, ¿no? Al inicio sentimos eso y después normal ya nos desplayamos, ¿no? Si es Y que dominas, ¿no? claro, ¿no? Con seguridad, como es, ¿no? Claro, si hay seguridad, entonces, ya yo me mando, pues, ¿no? Ya. Entonces, Pero eso y también es cuando a veces siempre, pues, estás, eh, ¿cómo se llama? Cuando expones, estás conversando, así como las preguntas, ¿no? Si no, a veces dice, no, pues, capaz estoy hablando mal, ¿no? ajá, Entonces, ese es el temor, ¿no? Que tenemos, ¿no? A veces claro, siempre que formamos grupo, no quieren exponer, ¿no? Le sí, manda a una nomás o a dos nomás, porque piensa que va a hablar mal, ¿no? sí, Pero también no todos también pues siempre vamos a, va a haber errores, pero vamos a aprender de eso, ¿no? No todos somos perfectos. exacto, muy bien. Entonces, esta es la oportunidad para hablar. O sea, ahora, por ejemplo, cuando ustedes hacen su video para la actividad que se les ha pedido, ahí tienen que poner en práctica, porque están solas, nadie les está mirando, ¿no? Entonces tienen que poner en práctica lo que vamos mirando aquí en el curso, ¿ya? Por ejemplo, dice hacer el uso del lenguaje no verbal, del lenguaje paraverbal, el rostro, lo que dice, ¿no? La coherencia con la que voy a hablar. Entonces pongan en práctica. No hagan el video, no elaboren esos videos solamente por cumplir con la tarea, ¿ya? Sino pongan en práctica lo que vamos viendo acá, ¿no? A veces cuando salimos, ¿no? A hablar, pensamos que vamos a encontrar eso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Pensamos que, que esas personas, ¿no? Que están ahí en el público son como estos señores, ¿no? ¿Tú qué dices, Sandra García? ¿Piensas así? Que cuando vas a salir a hablar lo que ves allá, en vez de personas, ves leones, que te van a preguntar. Mi, buenas noches. Mis, bueno, solamente quería decir, bueno, una experiencia que yo pude tener hace muchos, muchos años antes, bueno, que empecé esta carrera. Bueno, si bien he escuchado que tú, tienes que dominar el tema para poder exponer. Y bueno, Ajá, yo la verdad,
bueno, estudié todo mi tema y todo, pero me bloqueé. Prácticamente Oh, olvidé todo y todos los nervios se me vino encima. Y bueno, ya, gracias a Dios, poco a poco en esta carrera, porque esta carrera mayormente es hablar en público, con personas, claro, y bueno, me ha ayudado mucho y me ha servido mucho, porque yo soy de aquellas personas que siempre era la estudiante, mayormente la tímida y la que nunca salía a ninguna exposiciones en público, ¿no? ¿Sí? ya, ¿ves? Bueno, sí. Muy Bien, bien, gracias. Sandra. Entonces, que sea el inicio de la pérdida de todos tus nervios y no pensemos que los que están al otro lado son como estos leones, no nos van a comer, ¿ah? Por si acaso. Las otras personas, ¿saben por qué? Y eso lo aprendí muy bien cuando yo iba a sustentar mi tesis de grado, ¿ya? Mi asesor me dijo, mira, Rina, no te preocupes de los que están al otro lado, no te preocupes del otro lado. ¿Por qué? Porque tú has trabajado tu tesis, tú la has trabajado, ¿no? Tú has investigado, tus palabras están en la tesis. La que domine ese tema eres tú, no el otro. Entonces, si tú tienes esa confianza en lo que tú has hecho, entonces ni te preocupes de los demás. ¿Sí? Entonces, tengamos esa seguridad de que cuando yo voy a hablar es porque sé de lo que voy a hablar. ¿Ya? Esa confianza. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad, lo que vamos a encontrar al otro lado es esto. Eso vamos a encontrar. ¿Qué te parece, Judy Calderón? ¿Será cierto que cuando estamos bien preparados, al otro lado no vamos a encontrar leones, sino gatitos que van a estar, ¿no? De acuerdo con todo lo que nosotros digamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Judith? A ver. Profesora, uno cuando va a exponer siempre va a haber detractores y siempre va a haber alguien quien esté a tu favor, pero es la manera como tú expresas tus ideas, ¿no? Tu manera de ser. Y también la manera como tú puedes relacionarte con el público para que ellos también dejen expresar cuál es el motivo de que no le guste, ¿no? El tema de que tú te estés relacionando ante ellos. Quizás el darle la oportunidad de ellos hablar también puede mejorar tu forma de expresarte hacia ellos, ¿no? El escuchar y el ser escuchado es un aporte que te da para ascender y para que ellos también puedan, le faciliten a ellos a poderte entender, ¿no? De la misma manera. Uh-huh. Muy bien, Judith. Claro que sí. Cuando nosotros estamos, como dice, con todas nuestras herramientas, nuestras armas ahí listas y bien preparadas, entonces el público para mí va a ser como los gatitos, ¿no? Que me van a estar ronroneando, pero yo feliz voy a seguir actuando, ¿no? Con libertad. ¿Por qué? Porque sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy presentando, conozco, ¿no? Entonces voy a poder disertar con ellos con toda libertad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Miss, Sí. disculpe, buenas noches, Miss, pero igual uno, por lo más que uno esté segura y sepa del tema, siempre uno está un poco nerviosa, siempre pasa eso, y a veces algo se te escapa pucha, y es peor, ¿no? Pero igual usted nos podría dar esos tipos de tips para controlar nuestros nervios o no fijar la mirada, o qué cosa tenemos que hacer para que esos nervios vayan desapareciendo, ¿no? Porque de una u otra manera siempre pasa eso mismo. Ya. Lo primero, vamos a seguir hablando, ¿ya? Ok, Listo. gracias. ¿No? Pero sí, Sí. les recuerdo a cada uno de los estudiantes que cuando vamos a hablar tenemos que prender nuestra camarita, ¿sí?
¿Tú qué dices, Catherine Mendoza? A ver. Sí, justamente iba a comentar algo similar a mi compañera, tomando en cuenta no solamente a los oradores, sino a los cantantes, a los actores, a todos ellos. Siempre dice, por más preparado que uno esté, por más que te sepas al pie de la letra, es parte de ser, como se dice, espontáneo, natural, tener siempre un poco de nervios al salir al público. ¿Por qué? Porque de esa forma tú no sabes exactamente qué público te va a tocar, ¿no? Es el día que tú pierdes los nervios, ese día, no, ya le perdiste la esencia, según yo he escuchado, ¿no? Inclusive yo lo pongo en práctica también porque el día, a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí me emociona hablar con las personas, soy bien lora, ¿no? Y cada vez que, así sea que lo conozco, ya sea que conozco a ese grupo, a los papás, a mi familia, o sea, siempre está ese pequeño nerviosismo, ¿no? O esa emoción que le podríamos poner al momento de expresarnos, ¿no? Que, como le digo, muchos artistas, actores, cantantes, oradores dicen eso, ¿no? El día que nosotros perdamos ese entusiasmo o ese temor o esas ganitas que tenemos, ese día ya perdimos la esencia. Entonces no estaría de más tener siempre ese pedacito, ¿no? Por más preparados que estemos, siempre ponerle un plus. Catherine, me parece genial tu participación, pero no has prendido tu camarita. Profesora, pero eso... Perdón, ¿qué estaba? Yo lo había aprendido, se me ha bloqueado entonces, discúlpeme. Pensé que lo había aprendido. Yo tengo que verles, o sea, el rostro les tengo que ver, y yo estoy mirando, estoy observando, por eso yo quiero verles, ¿no? Para ir viendo, y por eso mi siguiente, por ejemplo, cuando yo voy observando, voy viendo en mi siguiente sesión cómo ir nosotros mejorando esa posición que ustedes tienen, ¿no? Entonces, por eso gusta verles, ¿ya? Disculpe, porque justo había dicho eso a mi compañera y yo pensé que la activé, hasta donde vi la activé, pero de repente la he vuelto a poner y ahí ha sido, porque estoy desde mi celular, disculpe, estoy desde mi celular y se me bloquea. Y siempre que hablo yo pongo mi cámara, gracias. Gracias, está bien, Catherine. Está bien, miren lo que nos dice Catherine, sí, siempre vamos a tener o sea, siempre hay una cierta incertidumbre, podríamos decir, cuando vamos a presentarnos, ¿no? Siempre. Por ejemplo, yo cada vez que vengo aquí con ustedes, preparo mi material y digo, ¿pero esto les gustará? ¿No les gustará? No, me preocupa. También tengo preocupación. No solamente es esa incertidumbre, sino también preocupación para ver de que sea su interés, porque miren, el medio por el cual nosotros nos estamos comunicando es virtual. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Simplemente ingresan, están ahí, pero y nadie me escucha y todos están de repente haciendo cualquier cosa menos poniéndome atención. Entonces, lo que nosotros tratamos es a través de este medio jalar su atención de ustedes, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Por ejemplo, a mí no tengo miedo, pero sí tengo preocupación, ¿no? De que ustedes se duerman, ¿no? A veces he visto que están bostezando, entonces ya tengo que cambiar de dinámica. Muy bien. Listo. Seguimos. Ahora, recuerden que cuando vamos a salir, no esperemos que sean los leones, sino vamos a esperar que sean los gatitos al otro lado. ¿Por qué? Porque yo estoy preparada. De repente al inicio tendré un poco de nervios, ¿no? Pero luego con el transcurrir los momentos, ¿no? El proceso, vamos a sentirnos seguras y vamos a recuperar esa confianza en nosotros mismos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. ¿Cómo dominas el temor en público? Hablando. Si nunca te atreves a hablar en público, entonces vas a seguir siempre con ese temor, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentarnos, tenemos que lanzarnos a hablar en público, ¿ya? Entonces, nos dice que las competencias se desarrollan haciendo, no se desarrollan solamente leyendo, no solamente escribiendo o memorizando. Las competencias se desarrollan haciendo. O sea, tengo que poner en práctica lo que nosotros queremos desarrollar o aprender, poner en práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Listo. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar lo que es el discurso. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a dar es, generalmente, por ejemplo, voy a hacer una exposición, voy a hacer un discurso. Voy a hacer un debate, va a ser un discurso, es un género discursivo oral. Voy a hacer una entrevista, me van a hacer una entrevista a mí, es otra forma de discurso oral. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿pero qué es el discurso, no? ¿Qué es? Entonces nosotros vamos a decir, a ver, ¿quién me lee? Gisela Colos. Sí, A Miss, ver, buenas Gisela noches. Colos. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, Gisela. Adelante, Gisela. A ver, la primera parte. Lea Ya. usted. Conjunto de ideas sustentadas por una persona y se transmite de forma coherente. Exacto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, Gisela? Por ejemplo, en un discurso hacemos un conjunto, una exposición de un tema y Ajá. hacemos llegar nuestro punto de vista, nuestras ideas. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a exponer y se transmite, ¿no? De forma coherente, se podría decir que es una exposición, una conferencia que yo voy a dar, Miss. ¿Sí? Es una entrevista, ¿no? Miren, en una entrevista siempre te van a hacer una pregunta, ¿verdad? En la entrevista te hacen preguntas. Entonces yo voy a responder a esas preguntas, ¿no? Entonces, pero con mis ideas, ¿no es cierto? Porque a mí me Sí, preguntan y yo respondo con mis ideas. a Y base del tema. las argumento. Exacto. Y las argumento, ¿no? Con información válida, ¿no? Con información real, ¿no? Entonces, eso te quiere decir esto, ¿no? Y en forma coherente. O sea, estoy hablando y tengo que ver que tenga un hilo conductor mi respuesta, ¿no? No voy a hablar de una cosa primero y después de otra cosa, ¿no? Un hilo conductor. Empezamos con algo y vamos, doy mi tesis y luego argumento y finalmente hago una pequeña conclusión, ¿no? Muy bien, gracias Gisela. Gracias, Miss. Gracias Gisela. Adelante, Kenia del Águila. Kenia. Miss, buenas noches. Kenia del Buenas Águila. El siguiente recuadro. Enunciado o conjunto de enunciados que se expresa de forma escrita u oral. Un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. A ver, explíquenos, Kenia. Enunciado o conjunto de enunciados. ¿Y qué es un enunciado? Cuando anuncias algo. ¿Qué es un enunciado o me para usted? equivoco. ¿Perdón? ¿Qué dijo No Kenia? tengo mucho cuando enuncias algo que está escrita o cuando haces un oral. Ajá. ¿Algo ¿Y qué así? es un enunciado? ¿Qué es un enunciado para usted? Enunciado. Cuando anuncias algo. Cuando expreso algo, ¿no es cierto? Algo, o sea, si tú, una idea. cuando un tema, hablas un tema y lo expresa de manera, clara. Sí, me estoy confundiendo, creo. No te preocupes, Kenia. ¿Algo así, Miss? Algo así. Mira, Miss, hay un caso que yo tengo, y deseo, así cuando voy a conversar, por ejemplo, ahora que usted me estás preguntando, me agarran los nervios y sí, después Kenia. Lo tengo acá en la boca, en las palabras, lo que quiero decir, pero como que me paro y estoy tratando de mejorar. También he buscado cursos de oratoria para que me pueda ayudar eso, porque después ya cuando yo agarro confianza me explayo, o sea, pero es de a poco. Estoy tratando de corregir, pero sí más o menos entiendo esa parte. Muy Pero bien, no sé Kenia. cómo explicarlo. Sí, Entonces, Miss.
Cuando nos sucede eso, pero sí tenemos la idea clara, lo que podemos hacer es parar un momentito, tomar aire, respirar, ¿no? Relajarnos y Sí, tomar. ¿Ya? ya, Eso mis, es. ya en eso estoy tratando de mejorar. ¿Y están haciendo el ejercicio de lápiz? Hagan el ejercicio de lápiz. Ya, ¿Recuerdan? mis, Hagan el ejercicio de lápiz. Ahí vamos a ir mejorando lo que es la pronunciación. Entonces, cuando nosotros tenemos esa habilidad de la pronunciación, entonces ya lo que vamos a expresar va a fluir, va a ir fluyendo con mejor, más claro, ¿no? Entonces, hagan ese ejercicio también. Miss, hay otra cosa que también, cuando trato de escribir una frase, ver el adjetivo, el sustantivo, lo parte que también estoy aprendiendo, como yo soy de la selva, a veces tratamos de decir, por ejemplo, antes decía la Carla, o sea, lo ponía, ¿no? Cuando puedo decir Carla. Eso también es un tema de que yo he estado tratando de corregir hasta con el lápiz. Sí, Kenia, eso vamos a irlo mejorando si leemos. sí. Cuando leemos y escribimos, se va mejorando. Hay que leer y hay que escribir. ¿Ya, Kenia? Sí, Siempre sí, hay que leer y escribir. ¿Listo? Muy bien, gracias. A ver, vamos a ver a quién más le pedimos ahora que nos ayude. Finalmente dice exposición oral sobre un asunto determinado pronunciada ante un público, a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o público. A ver, Gabriela Daza. Gabriela Daza. Miss, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Tu camarita. Sí, un ratito. Ya va. Bien, Gabriela. A ver. Ahí sí. El último recuadro. Díganos usted qué es lo que entiende en ese recuadro. ¿Lo voy a leer o solo lo...? Solamente, yo ya lo leí, como yo ya lo leí, ahora usted explíquenos un poquito con sus propias palabras. Pues acá nos dice, ¿no? Nos dice cómo podemos exponer o algo determinado. Puede ser en un sector público, algo en actos así, Lea usted, a ver, Gabriela, no se preocupe. Aquí estamos para mejorar. Lea usted. Ya mis. ¿Lo voy a leer? Sí, lea usted. Aquí dice exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciada ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, dice. En especial en un acto solamente o público. Ay, el mensaje. Político. ¿No? Sí. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el discurso, ¿no? Un discurso oral es cuando yo voy a exponer algo ante personas, ¿no es cierto? Voy a exponer un tema ante otras personas. ¿Cuál es el propósito de exponer? De poderles informar sobre algo, ¿no? Darles a conocer desde mi punto de vista, ¿no? Para convencerlos o conmoverlos, ¿sí? Convencer de que lo que yo digo es cierto, es válido, o conmoverlos para decir, ahorita vamos a ver un video donde ustedes van a hacer todo ese análisis, ¿sí? O conmoverlos, ¿sí? Decirles, moverles, por decir la parte emocional, ¿no? Eso nos quiere decir conmover. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Disculpe, donde dicen acto solemne significa también algo que, por ejemplo, algo firme, válido o una forma grave. No, actos solemnes generalmente son aquellos actos públicos
por ejemplo, que tienen una finalidad, por ejemplo, de donde hay, por ejemplo, donde hay autoridades, ¿no? Ese es un Patriótico puede ser, solemne. Miss. Por Disculpe. ejemplo, un acto Patriótico. por ejemplo, tenemos la presentación, por ejemplo, estamos en una municipalidad, por ejemplo. Hoy día vamos a tener hoy día vamos a recibir, por ejemplo, su credencial el alcalde saliente, el alcalde entrante. Ese es un acto solemne. O, por ejemplo, vamos a hacer un acto solemne cuando el día del combate de Angamos. Ajá, el día del combate de Angamos, ¿no? Entonces se hace todo un acto protocolar, ¿no? Todo un acto protocolar donde va a haber, hay todo una serie de actividades, ¿no? Ese es un acto solemne, ¿ya? Entonces, Profesora, una Sí. pregunta, una conmemoración, por ejemplo, el Día de la Mujer. Exacto, también puede, pero dependiendo, porque si yo hago una marcha, no es un acto solemne, ¿no es cierto? Ahora, pero si vamos a hacer un acto donde se va a reconocer a la mujer, ¿no? Con sus, de acuerdo, ¿no? Donde vamos a dar a conocer los derechos de la mujer y va a haber toda una exposición de personalidades, entonces sí. Pero si yo voy a ir por las calles, nada, que la mujer, no, eso ya no es un acto solemne, ¿no? Es un acto, y eso ya sería un acto político, podría decirse, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Digamos que hay que saber discutir también, ¿no? Si usted no está convencida, no estoy convencida, ¿eh? Y así tenemos que decir, ¿ya? Directo. Yo estoy convencida. Sí, está convencida, muy bien. El siguiente. Ahora, dice, la clasificación del discurso oral. A ver, Kenny Montelusa. A ver, Monteluisa, ¿no? Monteluisa, Miss. Kenny Monteluisa. Muy bien. Adelante, Kenny, el primero. A ver, voy a agrandar porque había. Descriptivo. Centrada en los detalles y características y clasificación de asuntos que se habla, por ejemplo, presentación personal, presentación de un personaje. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando del discurso oral, ¿ah? Ya. Tenemos, por ejemplo, hablamos de los detalles, o sea, como qué detalles tiene, por ejemplo, el acto, las características, también la presentación personal, por ejemplo, de una persona, yo me voy a dirigir a ese discurso, tengo que tener buena presentación personal, buen diálogo. Por ejemplo, ¿no? A veces está muy bien, Kenny. Por ejemplo, estamos en el primer día de clases, por ejemplo, ¿no? Decimos cada uno se presenta, ¿no es cierto? Entonces yo comienzo a decir, no, mira, mi nombre es tal, ¿no? Mi profesión es tal, me dedico a tal cosa, comenzamos ¿no? a presentarnos nosotros, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, vamos a hacer, tenemos un evento, ¿no? Tenemos un evento y tenemos la presentación de un especialista. Entonces, lo que hacemos nosotros es, decimos, ¿no? Con nosotros está el doctor Tantos, él es abogado, ha estudiado en tal lugar, estamos presentando a una. Ese es el discurso oral descriptivo, porque estamos describiendo a una persona, ¿no? Entonces, pero es oral, no es escrito, sino es oral. Bien, ¿listo? Sí, siguiente, a ver, el informativo, ¿quién se apunta? A ver. Yo, Miss. A ver, ¿quién dijo? Miriam. Informativo. Cuando se da a conocer el tema o suceso, por ejemplo, presentación de una noticia
una declaración a la prensa, etc. Y a ver, explíquenos. Una presentación de noticia, por ejemplo, lo que sucede en los noticieros cuando vemos en los canales de noticias, ¿no? Cuando nos presentan, nos anuncian por ejemplo, los informativos, cuando nos dan me olvidé esa palabrita, cuando nos detallan o nos plantean los temas que van a desarrollar más adelante. Claro, ¿no? ¿No? Y lo que es una declaración de prensa es, por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud, ¿no? Con su ministro va a detallar cuántas vacunas se van a regalar o promocionar en tal lugar y hacen una rueda de prensas, ¿no? Para que los públicos lo puedan ver, ¿no? Y escuchar. Algo Muy así bien. mismo. Exactamente, eso es Miriam. A ver, Sandra García quiere participar. No, el otro puedo leer. Y el siguiente. Ya. Pero ya sabe que lee y explica. El narrativo. Si predomina el relato o la referencia del acontecimiento o anécdotas, por ejemplo, el cuentacuentos, el narrador de historias, etc. Bueno, creo que ese tema en sí tiene más, bueno, nosotros somos docentes y bueno, por la experiencia que tengo, creo que lo narrativo mayormente es gestual, ¿no? Todo nuestro cuerpo, nuestras manos y también nuestro rostro y también la voz se tiene que expresar, ¿no? Para que los niños mayormente se emocionen, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso. Muy bien, claro, eso es narrar, ¿no? Narrar, dice, ¿no? Hechos, sucesos, ¿no? Y cómo se van dando estos acontecimientos en ese proceso, ¿no es cierto? Exacto, pero para nosotros llamar la atención, mejor de nuestros niños, llamar y capturar su predisposición a escucharnos, su escucha, entonces nosotros ya tenemos que nuestra voz, nuestro rostro, nuestras manos o nuestro cuerpo mismo utilizamos para capturar esa atención, ¿no? Muy bien, Sandra. Úrsula Yajahuanca, el siguiente. Misita, buenas noches compañeras. Voy a leer el siguiente, expositivo. Si el objetivo es explicar el asunto, por ejemplo, presentación de un tema, una sesión de aprendizaje, etc. En expositivo quiere decir como, por ejemplo, puede ser los nervios, profesora. Puede ser como, por ejemplo, profesora, una capacitación, ¿no? Ajá. Mira, una capacitación, sé que están todos reunidos, todos los docentes, ¿no? La persona quien va a exponer o decir el tema, entonces tiene que utilizar algunas palabras bien precisas, ¿no? Ya sea una capacitación o otros temas, ¿no? Bueno, eso yo lo entiendo, Miss. Muy bien, claro que sí. Úrsula, y por ejemplo, lo que estamos en este contexto comunicativo en el cual nosotros estamos en este momento, ¿responde a este o no? ¿A este tipo de discurso oral? ¿Responde o no responde? Sí, Misita, sí. Esta sesión sí, ¿no es cierto? Exacto, sí, Miss. No soy yo, solo que estoy dándole algunos matices al proceso para que puedan participar todas, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, Misita, gracias. Muy bien, Miriam. Úrsula. Ahora Miriam Tejeda, a ver el siguiente. Miriam. Adelante, Miriam. Mucho gusto. Miss, buenas noches. Argumentativo. Argumentativo. Es el propósito, es la fundamentación para persuadir al oyente, por ejemplo, el discurso, una exposición, el debate, etc. Por ejemplo, Misita, en un debate, ¿no? Ay, se me fue.
Por ejemplo, Pues, hay un debate, ¿no? De ingenieros, ¿no? Que presentan sus proyectos y puedan, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en una defensa ribereña puede hacer, ¿no? Entonces, entre ingenieros hacen su debate para cómo pueden hacer la obra. Esa es mi cita, gracias. Muy bien, mira, ya ves, ya nos diste un buen ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Es que entre los mismos profesionales a veces no tienen la misma idea, entonces y hacen un debate. Es igual también, recuerden, cuando hay una persona, por ejemplo, cuando está grave o está mal, ¿no? Entonces hacen la junta médica, ¿no? Entonces todos los médicos van y cada uno propone ¿no? Las acciones que van a hacer para poder darle un diagnóstico el más adecuado a este paciente, ¿no? O un discurso, un debate, por ejemplo, el debate político también. ¿Cuántos debates hemos tenido y en el debate, y en estos debates el pueblo ha decidido por decir por quién va a votar, ¿no? También. Entonces, todos son estas formas de nosotros de presentar nuestro discurso oral, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Vamos con tipos de discurso por la forma de su presentación. Ahora vamos a ver, estos son por la intención. Ahora vamos a ver por las formas de su presentación. O sea, cuando yo me voy a hacer un discurso, a ver, ¿qué tipos hay? Por ejemplo, dice, hay un discurso leído, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿quién me gustaría leer el discurso leído? No hay ninguna manito arriba. Yo, por favor. A ver, Gina. La manito. Gina Araujo. Ya, Miss. Discurso leído. Adelante. Se redacta por Gina Araujo. escrito. Sí, por favor. Discurso leído. Se redacta por escrito y el orador pronuncia directamente su mensaje. Muy bien. ¿Me escuchó, Miss? Ya, todo. Ah, ya, ventajas. Sí, lea usted. Ya, Miss, gracias. El orador se concentra en la lectura. No puede haber equivocación alguna de lo que realmente se pretende comunicar. Desventaja. El orador puede que no tenga vocalización adecuada. Puede ser que el público pierda el interés por las siguientes razones. Porque no dirigía la mirada a esta y que su entonación se mantenga al mismo ritmo y nivel. Muy bien, Gina. A ver, yo quisiera que ustedes me respondan a una pregunta a partir de lo que estamos leyendo. ¿Por qué creen que yo les hago leer a ustedes? Para tener una buena presentación en el habla. Para Ya. tener una mejor dicción. Para tener más fluidez en las palabras, ¿no? Para tener más información sobre el tema que nos brindan, ¿no? Para tener poder más expresarnos conocimiento de las mejor, ¿no? palabras y almacenarlas en nuestro léxico. Adecuada. Para mejorar el éxito, ¿no? El léxico. Yo les hago leer exactamente por lo que ustedes dicen, porque a veces no podemos leer y nos damos cuenta aquí cuando leemos, ¿no? Nos damos cuenta, entonces, para nosotros expresarnos oralmente tengo que dominar pues la pronunciación, ¿no? Entonces, leer no solamente, yo me leería todo y les explico y ahí quedó todo, ¿no? Pero ese no es el propósito. El propósito es que ustedes tengan esa facilidad de poder leer, ¿ya? Entonces, por eso leemos. Y además, les digo, a ver, ahora explícame, ¿no? Explícame. Tenemos que aprender para nosotros tener esa competencia oral, tenemos que saber nosotros organizar nuestras ideas. No dice que tiene que ser textos coherentes, tenemos que organizar lo que vamos a presentar, nuestra idea. Tenemos que organizar la idea para que sea coherente. Tenemos que saber qué palabras utilizar.
Entonces, si ustedes seguramente aquí no encontraban una palabra, algunos de ustedes, es que no todos, pero algunos de ustedes irán a buscar de repente los sinónimos, los antónimos, saldrán a buscar para decir, ya esta palabra significa también tal cosa. O sea, cuando yo les digo parafraseen, parafrasear significa utilizar mis propias palabras, ¿no? Lo que está diciendo acá el texto. Y para parafrasear generalmente utilizo los sinónimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es el propósito de que ustedes también lean, ¿ya? Entonces, muy bien, el discurso leído, dice, yo voy a leer el discurso, pues no me voy a perder nada, pues voy a leerlo bien, ¿no? Porque estoy leyendo, si es que sé leer bien también, ¿no? Entonces, pero ahí también tiene sus desventajas, ¿no? De repente yo me pongo a leer cuando estoy leyendo solamente leyendo el texto, entonces pierdo el contacto con el público, ¿no? Entonces, al perder ese contacto con el público, ¿no? Entonces, pueden perder el interés por participar o por estar en ese, y comienzan a darle sueño, ¿no? Comienzan a bostezar y se aburren y se van. Porque generalmente nosotros los humanos queremos interactuar, porque solamente cuando escuchamos y escuchamos no vale. Y en esta propuesta educativa del desarrollo de competencias nos exige actuar permanentemente, estar interactuando permanentemente y hacer permanentemente, ¿ya? Si no, no se desarrolla la competencia. ¿Ya? Miss, Sí. una acotación. En esta parte es muy importante también prepararse, no solo leerlo al momento, sino leerlo antes para tener una buena lectura, porque es importante las comas, los puntos, las pausas, los puntos aparte, porque todo tiene un sentido. Una coma mal empleada o un punto o algún signo que no se empleó porque sí es leído, ¿no? Cambia todo el contexto de lo que se está dando a conocer. Y como usted dice también, ¿no? El orador que lee, no es lee, sino que, o sea, no está mirando la hoja, sino parafrasea, tiene una idea, porque la gente, como lo que acaba de recalcar usted, que era lo que quería decir, se aburre, o sea, no es un discurso leído específicamente tal cual, sino que es como una ayuda, ¿no? Tengo entendido. Una ayuda, como usted dijo, parafraseada, mirando a los espectadores o a quien se dirige. Es más que nada, yo considero una guía, o estoy equivocada. No, Si me o puede... sea, hay formas, pues, o sea, uno de los tipos de discursos es cuando leo, ¿no es cierto? Esa es una forma. Pero ahí te está diciendo que no es lo más, no es, tiene su desventaja, pues, ¿no? Tiene su desventaja leer. Entonces, lo más adecuado es cuando yo utilizo ambos, ¿no? Para no perder el hilo, porque el que va a hacer el discurso siempre tiene que tener su texto, ¿no es cierto? Siempre escribe. Entonces, al tener mi texto, me va a permitir a mí no perderme el hilo conductor, sino entonces me ayuda, es como mi ayuda a memoria, ¿no? Entonces yo leo. Claro, como unas pautas, ¿no? Pero a partir de esa lectura yo empiezo a interactuar con el público, ¿no es cierto? Entonces, ya, mis gracias. Debes saber combinar a ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque el discurso, si no te preparas, si no escribes, entonces también va a tener sus desventajas, ¿ya? Como esto que yo le voy a dar ahora. El siguiente, por ejemplo. Dice, el discurso memorizado, tampoco es, a ver quién va a leer. A ver, vamos a ver chicas nuevas, ¿ya? Yo sé que ustedes quieren volver a participar y les gusta participar, pero hay que buscar a todas. A ver, vamos a buscarla. Anita López. Anita, buenas noches. Anita López, adelante Anita López. Lea usted el discurso memorizado. Ya, Miss. Discurso memorizado. Es aquel que se redacta. ¿Mi cámara? Ya, Miss. Discurso memorizado. Es aquel que se redacta y luego
lo hacemos de memoria en nuestras mentes. Este tipo de discurso requiere una preparación y estudio del mismo, a la vez que hemos de disponer de una gran memoria para almacenarlo en nuestra mente. Desventajas. Hagamos poca inflexión de la voz, poca variación de entonación, nos falle la memoria y perdamos el hilo conductor del discurso. Podemos caer en la monotonía, que alguna intervención del público pueda llevar a reacciones inesperadas del emisor y llegar a perder el hilo del discurso. A ver, muy bien. A ver, Anita, en conclusión, a ver, ¿cuál es la desventaja de esta forma de discurso? Anita se nos fue. No, aquí se... Anita. Sí, que a veces uno lo memoriza, Miss. Ajá. Ajá. Lo memoriza. Y no lo entiende, ¿no es cierto? Ajá, sí. Cuando nosotros memorizamos algo, es que me he aprendido al pie de la letra lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, Sí. en mi cabeza está paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Entonces, acto 1, acto 2, acto 3, ¿no? Frase 1, frase 2, frase 3. Entonces, como me he memorizado en esa forma, entonces, si por ahí sucede algo, ¿no? Pierdes. Te olvidas una palabra. Te olvidaste, ¿no? Entonces, no es bueno este tipo de discurso, pero sí hay discursos memorizados, ¿no? Entonces, pero nos están diciendo que no tiene muchas ventajas. Porque, por ejemplo, estoy muy bien, estoy yendo y por ahí pasó la mosca y ¡fua! Fallé, ¿no? Entonces, o que, por ejemplo, estoy yendo muy bien y alguien del público levanta la mano y me pregunta y me dice, ¿y esto qué opina? Y se me vino abajo todo, ¿no? Entonces tampoco es más adecuado, ¿cierto? Muy bien. Sigamos. Y el discurso improvisado. Eso ya yo lo voy a explicar. ¿Ya? El discurso improvisado es aquel que te nace en algún momento. De repente tú estás con las amigas y todo eso, ¿no? Y están en el cumpleaños, por ejemplo, de la amiga y dice, ya, a ti te toca dar el discurso, pues, de saludo a la compañera, ¿no? Entonces, es improvisado. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Cómo organizas tus ideas, no? En ese momento comienzas a elaborar todo el discurso, ¿no? Entonces, ya dice, voy a saludar, pero es improvisado y puede ser que no te salga bien, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja dice, no tiene una estructura real, pues en ese momento tú vas a hablar, ya tú le vas a decir a la amiga, por ejemplo, no sé, pues, de qué es lo que le querrás expresar, pero no hay una estructura. Dice, no, primero A, primero B y luego C, ¿no? Comienzas nosotros a improvisar el discurso. El lenguaje es el que se usa normalmente, no es un lenguaje muy académico, entonces puedes utilizar un lenguaje más coloquial, ¿no? En ese momento. Y el otro dice, se hace creíble y natural, pues recursos mínimos usados habitualmente, ¿no? O sea, yo te voy a decir, mira amiga, yo te quiero, te adoro mucho y que tengas un feliz cumpleaños, ¿no? Y todos te queremos, listo. Pero tiene sus desventajas, ¿no? Dice,
A veces, como no tenemos preparado, entonces vamos a estar utilizando la misma palabra varias veces. Redundamos en lo mismo, ¿no? Y te queremos, y luego pasa un rato y sigues hablando y también te queremos, y vamos redundando en eso, ¿no? Puede caer en la recurrencia en el uso de muletillas, ¿no? El vocabulario disponible puede ser muy pobre y se puede crear incoherencia entre una oración y la otra, ¿sí? Entonces, tampoco nos conviene. Entonces, lo mejor que podemos hacer es el que nos hablábamos anteriormente, saber combinar cada uno de estos discursos para poderlos hacerlo de una manera que sea interesante, que el público se me enganche con lo que voy a decir, ¿no? Y se vayan contentos y felices. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Miss. Dígame, Dina Joaquín. Una pregunta, ¿qué significa muletillas, Miss? Muletilla es, por ejemplo, cuando yo hablo, entonces, y repito, digo, y entonces, y sigo hablando y después dice, y entonces, y vuelvo a decir, y entonces, esa es una muletilla. Bien, Cuando gracias. la repites permanentemente. Miss, también podría ser muletillas cuando, por ejemplo, estamos hablando y, bueno, siempre repetimos hasta una sola vocal. Por ejemplo, mi muletilla mía, ¿no? ¿No? ¿Ves? Esa es una muletilla, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Entonces, esa es una muletilla, ¿no es cierto? Entonces, O el o sea. o sea, esas palabras que tú las repites con, ¿no? Es recurrente, entonces eso se convierte en una muletilla. ¿Sí? Gracias. Mirina, le habla Marta, pero Miss, eso es lo que la muletilla que dice, ¿está bien que hablemos, Miss, o no? No, las muletillas no están bien. ¿Por qué? Porque al tener esas muletillas estamos demostrando que no tenemos un lenguaje muy así, muy fluido. No hay fluido. Entonces, O rico. Se ve feíto las muletillas. Incluso cuando a nosotros nos evalúan, por ejemplo, si alguien estuviera aquí viendo esta sesión y me estaría evaluando a mí, me están evaluando si yo uso muletillas. ¿Ya? Entonces eso se tiene que ir mejorando, pero se mejora con el hábito de la lectura y la escritura. ¿Ya? Y con la práctica de siempre estar en contacto con otras personas, conversar, dialogar, pero lo más importante es la lectura. ¿Sí? La lectura nos ayuda a mejorar muchísimo lo que es la parte gramatical y la parte del lenguaje, ¿no? Del lenguaje, la gramática y la ortografía. Nos ayuda mucho. Porque cuando nosotros leemos, ahí vamos a encontrar palabras nuevas. Entonces, esas palabras nuevas se van a hacer parte de nuestra expresión diaria, ¿no? Entonces, no es adecuado tener esas muletillas. Y entonces, ustedes desde hoy escuchen a ver si yo tengo, cuántas muletillas tengo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los géneros discursivos orales? Es informar y persuadir. Informar y persuadir. ¿A través de qué? Con la descripción, la narración, la exposición y la argumentación. O sea, todo género discursivo siempre va a tener un argumento. Siempre voy a exponer, siempre voy a narrar y siempre voy a describir. ¿Ya? No se olviden. Y finalmente, en la siguiente les voy a poner este video. Pongan mucha atención en el video. Sobre todo, y van a identificar, en este video, van a identificar la tesis y el argumento. ¿Ya? Este es un discurso. Entonces, en este discurso, ustedes van a identificar la tesis y el argumento. ¿Ya? Pongan mucha atención.
Pongan mucha atención, chicas, a ver. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you're stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. You have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. A ver, chicas, ¿qué les pareció el video? A ver, les mando Buenas noches. por el chat, si alguien desea. Sí, Miss, envíen. Lo voy a mandar ya. Envíelo, Miss. Miss, ¿eso fue un discurso o me equivoco? Claro, es un discurso. Alguien dice no he entendido nada, dice del... Es que está en inglés. La niña da una lección a los inmaduros dirigentes del mundo, dice. Ahí está. Es que la traducción es muy rápida. Claro. No, A pero ver. más o menos Miss, entendí por lo que que era yo he del observado en el video, planeta. Miss, por lo que yo he observado en el video, la niña es muy segura a la hora de hablar, se dirige con tranquilidad, sin nervios.
hacia las personas donde están conversando, se expresa, transmite una seguridad, ¿no? Profesora, la niña estaba sobre el cambio climático, la consecuencia que puede haber de acá a futuras generaciones. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a analizar. Yo les dije que tengan en cuenta, vamos a observar el video y vamos a identificar cuál es la tesis y cuál es el argumento. ¿Ya? Solamente la tesis y el argumento, de acuerdo al video. ¿Ya? Y quiere decir, esta es la tesis porque dice esto. Así clarito. ¿Ya? Estamos trabajando también comprensión. Y este es un texto oral, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que trabajar el texto oral. Miss, buenas noches. Con referente al argumento, bueno, más o menos se puede comprender, ¿no? Lo que la señorita Mario, expresa. vamos a empezar a hacer las preguntas en forma ordenada, ¿sí? Vamos a seguir en orden. ¿Listo? No, Miss, lo que quería decir un ratito es que no entiendo qué cosa es la tesis, que tenemos que buscar. Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿Qué es una tesis? Dice, todo texto argumentativo tiene una tesis. ¿Ya? Todo texto argumentativo tiene una tesis. ¿Y qué es una tesis? ¿Sí? A ver, ¿alguien sabe qué es la tesis? Miss, eso es lo que va a sustentar lo que he estudiado una carrera, por ejemplo, ahora de educación. Ya, esa es una tesis, claro, claro, también esa es una tesis. En un texto argumentativo, ¿cuál sería la tesis? Sustentar una investigación, Miss. No, en un texto argumentativo, ¿cuál sería la tesis? La tesis es simplemente la posición del autor. ¿No? En este caso, la posición de la estudiante, ¿no? Entonces, ella tiene una posición frente al tema del medio ambiente, ¿no es cierto? Hay una posición, ella ha puesto su posición, ¿ya? Y esa posición de ella, por ejemplo, la argumenta, ¿no? La está argumentando. Entonces, ahora identificamos. Ahora, pero esa es la tesis, ¿ya? Esa es la tesis. Esa es la posición del autor. O sea, cuando nosotros vamos a exponer algo, entonces planteamos una situación que es mi punto de vista. Yo planteo mi punto de vista. Y ese punto de vista lo voy a defender con argumentos. ¿Ya? Esa es la tesis. Ahora, vamos a seguir esta ruta, ¿ya? Dice, en el contexto sociocultural, ¿cuál será ese contexto al cual se refiere esta Greta Thunberg? Greta Thunberg. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es ese contexto al cual ella se refiere en este video? Misa, que el planeta está contaminado y que tenemos que tener cuidado, que al futuro nos va a hacer, el futuro, el cambio climático nos está malogrando, todo. El contexto es el cambio climático, ¿no es cierto? El cambio climático, sí, El cambio climático del problema del cambio climático que está sucediendo actualmente, ¿no es cierto? Muy bien. Claro, pero también que le habla a los gobernantes, le está haciendo un llamado de atención. Y también sus causas, también, Miss. Estamos yendo por partes. La pregunta, Okay. nosotros tenemos que aprender a escuchar la pregunta y responder la pregunta, porque a veces nos vamos por los palos, por las ramas, entonces eso no vale. Escuchemos la pregunta. Acá, ¿cuál es el contexto sociocultural? Es el cambio climático, el problema del cambio climático, ese es el contexto en el cual se está refiriendo esta señorita, ¿no? O esta niña, porque es una niña todavía. Imagínense cuántos años tenía. Dice que de acá cuando ella tenía 35 años.
16 años tiene Miss esa señorita, pero algo que quería acotar también, Miss, es que las características que ella presenta al dar su discurso es también porque ella tiene un grado de autismo. Eso es lo que quería acotar, porque alguna dice está bien concentrada, ella tiene un síndrome de Asperger, creo que tiene, que es conocido, que también, como dicen, a ella lo hace. A veces algunos le dicen muy insensible o muy seca habla, porque no es que esté concentrada, sino esa niña es así. Así se expresa cuando la entrevistan, cuando habla al diario, porque es el síndrome de Asperger tiene, que es parte del espectro autista hasta donde sé. Pero Muy eso bien. quería acotar. Muy bien, gracias, Catherine. Pero aquí vamos a centrarnos sobre todo en el discurso y cómo ella ha expuesto y sobre lo que ha expuesto, ¿ya? Muy bien, muy bien. Dice, el discurso está centrado en los riesgos del calentamiento global. Dice, dirige su discurso a los gobernantes de los diferentes países, lo que en mayor o menor medida dañan el planeta con fines lucrativos. Ese es el contexto, ¿sí? Muy bien. Ahora, este discurso tiene una estructura argumentativa. Ahí está, miren. O sea, el discurso tiene una estructura argumentativa. Tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión. En la introducción dice presente el tema y la tesis. En el desarrollo argumenta, ¿no?, sus argumentos aportados para la defensa de su tesis. Y en la conclusión recuerda algunos argumentos y confirma la validez de su tesis. ¿Ya? Y nosotros lo que vamos a hacer en este momento, en este curso, es solamente identificar la tesis y el argumento, porque ya no tenemos mucho tiempo. Listo, así clarito. No, escuchen bien la pregunta. Tesis y un argumento. El argumento principal. Tesis y el argumento. A ver, vamos a ver. Dice, la estructura argumentativa de este género discursivo oral planteada por Greta defiende como tesis que, ahora, a ver, ¿quién dice? Yo. Como tesis, ¿ah? ¿Cuál es la tesis? La tesis en sí es de cuidar el planeta. Contaminación ambiental. Levanten la manito y yo les voy llamando, ya para no hacernos así a ver, dos dice levantaron la manita. A ver, vamos a ver quiénes. A ver, Miriam, Judica, no, ya participaron. Jacqueline, Imán, Villanueva. Contaminación, Miss. Jacqueline, Imán. Tesis. La tesis. Ese es el tema. La contaminación ambiental es el tema, ¿cierto? Ah, ya. Ajá. Ahora, a ver, Marjorie, diga usted, ¿cuál es la tesis? La tesis será que quiere recuperar el planeta porque para las futuras generaciones está preocupada de qué van a decir sus hijos porque no hizo nada. Sí, ¿no? Vamos por ahí. Muy bien, Marjorie. A ver, Dina Waquisto. Sí, Miss. La tesis sería cuidemos el planeta de la contaminación ambiental o del calentamiento global. No es tu tesis, es la tesis que dice nuestra ponente, ¿ah? Es su tesis de ella. A ver, Mercedes Yucra. La tesis sería, Miss, la investigación que ella está haciendo en la primera imagen, con toda la basura que está ahí. ¿Cuál es su planteamiento cómo está planteada su tesis? Ahora sí. Bueno, se me fue la idea, Miss, disculpe. A ver, ¿qué les dije? Cuando tengamos ese problema, vamos a calmarnos un ratito, vamos a respirar y vamos a volver a retomar, ¿ya? Vamos haciendo esos ejercicios. ¿Listo? A ver, ¿quién más? Marta Carmen Elena. Buenas noches, Miss. Con camarita, Carmen Elena Portilla.
Listo. Sí, está mi cámara encendida. ¿Quién la dice? Buenas noches. Ya, la tesis sería concientizar a las personas sobre el calentamiento global y así poder prevenir, pues, el desgaste, ¿no? Toda la contaminación que estamos causando. Ajá. Eso sería la tesis. O sea, con eso, poniendo el tema, la señorita está tratando de concientizar a todas las personas para poder cuidar nuestro medio ambiente. Ya. Para que no haya en futuras generaciones que no lo reclamen, como ella misma dice, ¿no? Sus hijos que ella pudiera tener. Pero será solamente, será para todas las personas o hay alguien en especial? Para todos los que están ahí, el público que está presente ahí en esa exposición que ella está dando, ¿no? O también para todas las personas en general. A ver qué dice, a ver, Marjorie ya participó Marjorie. A ver, vamos a ver personas que no han participado. Marjorie, María del Pilar Chávez Toribio. Sí, mis buenas noches. Creo que la tesis principal sería defendiendo el medio ambiente. ¿Ah? Sí, defendiendo, está bien, está defendiendo el medio ambiente. Sí, muy bien. A ver, Gabriela Daza. Gabriela. Sí, Miss, aquí A ver. estoy. Para mí sería pues el test principal que está realizando, pues que diga, cuidemos nuestro planeta o nuestro medio ambiente. Ajá. Ya, a ver, vamos a ver. Herly, Sarita. Herly. Sarita. Sí, sí, Para usted. profesora. La tesis es la opinión que va a ser defendida. En este caso, lo de la niña del video, su opinión que va a defender es la contaminación, el cuidado de nuestro planeta, el cuidado de nuestro medio ambiente. Esa es la tesis de la niña. Cuidado del medio ambiente, ¿no? Está bien. Yo creo que sí, pero hay algo que teníamos que agregarle a ese cuidado del medio ambiente, ¿no? Miss, el cambio del sistema político para cambiar nuestro planeta. Vamos a la siguiente pregunta, ya ahí. Es la tesis de esta señorita, es la responsabilidad de las autoridades en el desastre climático. ¿Sí? Esa es su tesis. Porque ¿a quién se está dirigiendo? ¿A todos los habitantes? ¿O a quién se está dirigiendo? A las autoridades. Autoridades, Miss. Su país, A los de del las mundo. autoridades a nivel mundial. La política. Yo le dice, ustedes no Las están autoridades, a los regidores, a los ministros también pues. ¿No? A las autoridades máximas que hay en ese país. haciendo nada por defender, ¿no? A ellos se dirige, ¿no? A ellos les está responsabilizando, porque son los gobernantes de los países y no están haciendo nada por mejorar ese cambio. Esa es su tesis, ¿ya? Lo han dicho ustedes de diferente forma, sí, algunas lo han dicho de diferente forma, ¿ya? Pero lo han dicho en forma general. Por eso tenemos que aprender a comprender texto escrito y también texto oral, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos con el siguiente, para ya ir. ¿Cuál es el argumento principal? Listo. ¿Cuál es el argumento principal? Concientizar. Ya, pero no es en... Concientizar a las personas que cuidan el medio ambiente. ¿Cuál es el argumento principal del discurso? No de cuál es el propósito, sino cuál es el argumento principal de ese discurso para decirle que estas autoridades son las responsables del desastre climático. El desastre climático, Miss.
¿Cuál es el argumento? Uno de sus argumentos, profesora, Los es cambios que... de sistemas, Miss. A ver, Herly, adelante, Herly. Gracias. Uno de sus argumentos me parece que es que las grandes autoridades están descuidando todo el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro planeta y que se está deteriorando. Eso es su argumento de ella y que muy por el contrario, más bien las mismas autoridades que no cuidan, más bien se están enriqueciendo y se procuran más su bienestar propio. Y trata de ahí hacer una reflexión, ¿no? Su argumento creo que es ese. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Marta. Sobre la contaminación ambiental, lo que ella está responsabilizando a los gobernantes, ¿no? Como dice mi compañera. Y el calentamiento global está, o sea, por toda la contaminación ambiental que uno mismo, nosotros mismos, echamos la basura al suelo y todo eso conlleva a la contaminación ambiental, Miss. Sí, sabemos que todo lo que hacemos nosotros lleva a la contaminación, pero ahorita estamos analizando solamente el discurso. Este discurso, nada más. No lo que sucede de lo que hacemos nosotros, lo que hacen otras personas, lo que sucede aquí, nada más. Miss, Sí, a ver. sería como una llamada de atención, de repente. No, el argumento. El argumento que ella utiliza para decir que ustedes son los responsables, ¿no? A las autoridades. ¿Cuál es el argumento? Ya se nos pasa la hora antes que nos vaya, y ahí está, ¿no? Profesora, ¿no es tomar acto positivo ante los hechos ocurridos por el cambio climático? Este es el argumento, dice, falta de responsabilidad y sensatez que han tenido los adultos, dice, encargados de dirigir las naciones y como estos repercute directamente en los niños. Ese es su argumento. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes son los responsables, ¿por qué? Porque no son sensatos en su gobierno, ¿no? Ustedes no han hecho nada por eso. Entonces, ese es su argumento. Y ahora nos está haciendo daño a nosotros los niños y los niños. La generación. Y el futuro, ¿no? Ese es el argumento que ella utiliza para responsabilizar a esas autoridades de ese desastre del cambio climático en nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, por eso yo les digo, chicas, cuando nosotros escuchamos la pregunta, concentrémonos en la pregunta. ¿Qué me está diciendo con esto? Y a eso tenemos que responder. Por eso eso nos exige mucho en lo que es la comprensión lectora, ¿no? Entonces, no nos vayamos por las ramas. Vamos por responder la pregunta. ¿Listo? Miss, un ratito, disculpe. Con respecto al argumento también le podría agregar de repente, porque la niña dice, si antes no nos han hecho caso, o sea, habla un poco también de la historia, nunca lo han tomado en cuenta los niños, y ahora como diciendo, ¿qué me van a dejar? ¿Qué me están dejando? Porque hay una parte donde dice, y ahora tampoco no nos hacen caso. Entonces yo lo comprendía así, el argumento, y no lo decía, pero yo creo que también ahí tiene que ver algo en el argumento. ¿No? Es uno de los argumentos, pero hay uno principal, ¿no es cierto? Entonces, por eso la pregunta es, ¿cuál es el argumento principal? Solo quería agregarlo. Muy bien, gracias. Todos bienvenidos y nos ayuda, sí, nos ayuda, claro. Y entonces nosotros tenemos que aprender a analizar también los textos orales, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros que cuando estemos en un evento así donde estemos escuchando, vamos a poder captar con mayor rapidez la idea de lo que están queriéndonos decir, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué les ha parecido el día de hoy? Ya, mira, aquí tienen preguntas, dice, a partir del planteamiento y razonamiento de Greta, ustedes pueden ya en sus casas ir, ¿te parece adecuado la generalización que plantea en cuanto a las responsables del desastre climático? Ya ustedes lo analizan. ¿Consideras lógico estos argumentos lógicos, racional o más bien emotivos o afectivos? Acá no es punto, es...
afectivo. O sea, te está diciendo si el argumento es lógico, racional, o sea, está bien razonado, o se está dejando llevar por las emociones. Y dice, ¿qué incidencia tendrá dicha respuesta en la relevancia que le podamos otorgar o no a sus palabras? ¿Qué crees que le falta a este discurso? Entonces ustedes ya lo van a, cuando lo tengan en su mano, lo analizan y por ahí a ver si la próxima clase dice, yo respondo la primera, yo la segunda y la tercera y la cuarta pregunta. ¿Listo? No es tarea, es simplemente para que nosotros sigamos con esa práctica de comprensión de textos orales. ¿Ya? Muy bien, chicas, hemos terminado, hemos llegado al fin, al fin de esta sesión. Espero que haya sido de su interés y no se me hayan dormido. ¿Listo? Muy bien. interesante, su clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Gracias, Miss. Chao, Miss. Buenas noches. Esta vez no me he dormido. Buenas noches, que les vaya muy bien. Lindo fin de semana. Buenas noches, mis compañeros. Gracias, Miss. Buenas noches. Buenas Bien noches. sincera. Buenas noches.